Estoy aquí al lado del Monte de las Apariciones y estoy con... ¿Cómo te llamas? María Teresa Ramírez ¿De Canales, dónde vienes? de Chile. De Chile, increíble. La primera persona de Chile, pienso que yo haré una entrevista. ¿Y dónde has escuchado por primera vez de Medjugorje? ¿Qué has pensado? Mira, yo escuché sobre Medjugorje hace aproximadamente unos 8 años atrás. Una persona muy querida para mí, que él estaba escribiendo un libro, y él me contó. Él vino acá, me contó lo que era. Nunca había oído escuchar de esta Virgen. Yo soy schoenstattiana, trabajé 15 años con los sacerdotes de Schoenstatt, pero nunca oí hablar de esta Virgen. Cuando él me contó todo lo que él había vivido acá, desde ese día soñé con venir a este lugar algún día. Y ahora se nos dio la oportunidad con mi marido, que lamentablemente no podemos, porque está aquí, que de verdad me regaló el venir para acá. Lamentablemente no pudimos hacerlo por más tiempo, vinimos por 2 días, y también yo creo que fue por desconocimiento, porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, qué lo que era, y cuando empezamos a averiguar para hacer, no sé, un tour o algo, nos dimos cuenta que la gente nos decía que por lo menos había que venir 5 días. Y en ese minuto nos dimos cuenta que ya no lo podíamos hacer de otra manera. Entonces, en Santiago, que nosotros tenemos un santuario hogar, simplemente yo a la mater le dije, llévame a lo que sea, a lo que encontremos. Y mira, te encontramos a ti. En nuestro primer día aquí, recién llegamos hace poco rato, subimos. Nos dijeron que con lluvia no se podía subir, estaba lloviendo, esperamos un ratito y lo convencí. Lo convencí. Regalo tú puedes dar a tu mujer. Sí, y subimos hasta arriba, lo encontré emocionante, de verdad que emocionante, sí, muy bonito. Consejo, esta noche está la adoración después de la misa. Sí. Ustedes deben hacer eso. De todas maneras. Exacto. Sí, de todas maneras. ¿Qué es el movimiento Schoenstatt? ¿Puedes explicar un poco a la gente qué es? El movimiento Schoenstatt es un movimiento mariano que nació en Schoenstatt, en Koblenz, Alemania. Y básicamente el movimiento es matrimonial. Estamos juntos los dos, y es es una enseñanza, más bien es una pedagogía de cómo hacer de tu vida algo mejor, cómo hacer de tu vida matrimonial una unión mejor, cómo hacer tu vida de mamá mejor. Te enseñan en realidad a vivir tu vida diaria en la santidad, en la mejor santidad posible, y que siempre tu intersección con Jesús, con Dios, es a través de María, de la Virgen. El lema principal. El lema principal es: nada sin ti, nada sin nosotros. Esto es a la Virgen. Nada sin ti, nada sin nosotros. Claro. Entre los dos podemos hacer algo. Podemos hacer algo. ¿Y qué es el secreto de un buen matrimonio para la gente que quiere casarse, que tiene Mira, nosotros con mi marido tenemos un apostolado. Hace muchos años trabajamos con matrimonio, en algo que se llama fortalecimiento matrimonial, que existe en muchas partes del mundo. De hecho, hemos hecho fortalecimientos matrimoniales en Alemania. Sí, difícil. Sí, las cambios cabezas ahí, ¿no? Pero muy, muy lindo. Yo te diría que el secreto, porque no hay un manual, pero yo te diría que el secreto, y que es lo que nosotros ayudamos a los matrimonios en el fortalecimiento matrimonial, es saber conversar, dialogar, pero de corazón a corazón. Muchas veces como matrimonio caemos en la rutina de la conversación, de cómo te fue, cómo estás, cómo están los niños, pero muy rara vez uno conversa el cómo estás tú interiormente, cómo te sientes tú interiormente, qué es lo que está pasando por tu cabeza. Y yo creo que eso es como el secreto, es el saber conversar, dialogar de corazón a corazón. ¿Ustedes rezan el rosario juntos? Mira, lo rezamos, pero no somos Mateo, no.
tenemos una debilidad, nos Eso cuesta. significa que aplicado, que lo hacemos siempre, ¿no? Nos cuesta, a mí me cuesta, ¿ya? Sí, rezamos a la Virgen, tenemos un rezo que es la consagración a la Virgen María, que sí lo hacemos siempre. El rosario lo rezamos, sí lo rezamos, pero no siempre, no. Mea culpa, no siempre. Sé que es muy importante, pero de verdad a mí me ha costado, a mí en lo personal, me ha costado el interiorizarlo, el sentirlo, me cuesta. ¿Y por qué tú eres católica? ¿Qué es la belleza de tu fe? ¿Qué dices a la gente? ¿Por qué católica? ¿Por qué soy católica? Mira, de verdad yo creo que porque en la época cuando yo nací, uno no como la juventud actual que se cuestiona todo, ¿ya? Yo nací dentro de una familia católica, estuve en un colegio católico y de verdad cuando yo tuve que optar, me gustó mucho, yo me siento muy cercana a la Virgen, y además que en mi familia siempre nos enseñaron de que Dios era alguien que estaba ahí contigo, no era un Dios castigador, era algo ahí contigo y me gusta, me apasionó, me gustó y cuando conocí Schoenstatt más me gustó porque es una vivencia aterrizada, es de la vida diaria, no es siendo sacramental, no es lo principal, es parte de, pero es vivencial y eso es lo que a mí me gustó, el poder frente a una mesa bendecir los alimentos y tomarte un pisco sour con tus amigos, o sea, un trago, hacer la fiesta pero con él, con ella. Eso es lo que nos gustó. Nada sin ti, nada sin nosotros. En general, el rosario me pasa lo mismo que a la Tere. Me gusta mucho un rosario que se hace luminoso, que llamamos nosotros, que es nocturno, iluminando velas en cada rezo que se hace y que va quedando precioso, digamos, porque al final termina todo encendido, digamos. Eso a uno lo lleva en la noche al alma, digamos, ¿ya? Pero en general tenemos oraciones para el día a día, digamos, oraciones pequeñas, cortitas, de todo esto de la pedagogía del padre Kentenich, del movimiento Schoenstatt, que es una pedagogía que te ayuda permanentemente a estar conectado, a tratar de no desconectarte, pero ser como siempre eres y ser auténtico, o sea, no hablar de la boca para afuera, sino que siempre todo lo que hagamos, sea ante gente o ante la familia y todo, sea del corazón. Increíble. Para ti, ¿cómo es tu experiencia aquí en Medjugorje? Bueno, yo vengo un poco tironeado por la señora, ella me trae así, porque nos toca en América Latina muchas veces gente como que tiene visiones de la Virgen y después no lo son. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, será o no será, digamos. ¿Ya? Entonces la única manera de ver si hay algo es, si a uno le llega al alma, es porque hay algo, ¿ya? Entonces hay que experimentarlo. Si yo me quedo tan solo diciendo, no es, qué sé yo, pero me cuesta, me tironean, venir para acá costó su tiempo. Pero una vez que estamos aquí hay que hacerlo todo y ver qué sucede, digamos, ¿ya? Y tenemos fe de que algo va a suceder, aunque no haya habido apariciones, sí la Virgen está con toda la gente que está rezando aquí, por lo tanto algo va a haber igual, siempre va a quedar. Y es una nueva pregunta a la gente, ¿qué es Dios Padre para ti? ¿Perdón? Dios Padre, ¿Qué es Dios Padre para ti? Para ti. Para mí es como si fuera mi papá. Mi papá se murió cuando yo era muy niño y mi mamá siempre nos educó en la fe católica también. Y yo siempre aprendí que Dios era alguien que siempre iba a estar al lado mío, me iba a acompañar, me iba a ayudar, ya que mi papá se había ido. Y eso ha sido Dios Padre durante toda la vida, o sea, lo es todo, digamos, ¿ya? Y más aún pensando que Dios pudo decirle a la Virgen que tuviera un hijo que iba a ser Dios, digamos, ¿ya? Es decir, tú tienes el privilegio, Virgen María, de tener un hijo que va a ser Dios, que voy a ser yo, para que todos los humanos lo entiendan. Entonces es muy llamativo. ¿Y por ti, Dios Padre? Para mí es una persona muy cercana. Yo siempre me he sentido, te vas a reír, pero siempre me he sentido su hija predilecta. Siempre lo he sentido muy cerca de mí. Así que para mí es parte de mí, de siempre. Yo nunca
a mí me cuesta pensar cuando veo las cosas que son como muy ceremoniosas, muy, ¡ay, que ahí está! Que no, yo soy más así de tú a tú, y siempre lo he visto así, en esa posición, muy cercana, muy ahí conmigo. Y nada, pues lo siento así, lo siento ahí, que está aquí, al lado mío, siempre, toda mi vida. Entonces por eso que siempre... 7 hijos. Sí. Wow, qué lindo. 7 hijos y estamos en camino el 10º nieto. Hay que educarlos a todos en la fe. Ajá. Y no siempre es fácil. Sí, Hay algunas ovejas ariscas que saltan y saltan del monte para el otro lado. Pero hay que enderezarle el camino de a poco, a pesar de que ya están viejos, el mayor tiene 40, pero de repente tiende también a arrancarse la cabra para el monte. Entonces hay que sujetarlo y decirle algunas cosas, que siempre la Tere como mamá está cerca y abrazando al niño y haciéndole cariño, apapachándolo como si fuera chico, y los niños entienden inmediatamente y se enderezan y siguen su camino. ¿Y qué dices a la gente que no conocen a Medjugorje? ¿Por qué deben venir aquí? ¿Qué piensas? Yo creo que independiente que no crean o no crean en Vendullores, lo que yo decía era venir. Es tanta la peregrinación que hay aquí que dice uno no puede dejar de saber que la Virgen está aquí, ¿ya? Por lo tanto, Vendullores o cualquier otro lugar, pero sobre todo porque además está en un ambiente al aire libre, precioso, qué sé yo, muy bonito. Casi en cualquier parte donde hay estas cosas está la Virgen siempre, está Dios ahí. Por algo ocurre lo que está ocurriendo. No, y yo creo además que no puede perderse la oportunidad, si se puede venir, porque aquí además hay una corriente gracia. Esté o no esté, como dice Luis Hernán, esté o no esté la Virgen que esté aquí o que se haya. Es una bolsita capital de gracia. Es todo lo que la gente está rezando y pidiendo, ahí está, y la Virgen lo está acumulando para los que no tienen. Se los regala, los reparte. Eso es. Claro, es lo que le decía, que aquí toda la gente que viene, muchas deben venir porque a lo mejor han venido otras veces o porque viven, no sé, como es el caso tuyo, pero otros vienen así como nosotros a ver qué es lo que... Todo el ambiente que te rodea es un ambiente de oración, es un ambiente que está todo el mundo viendo, rezando hacia la Virgen. Entonces yo creo que es una oportunidad maravillosa el poder venir. O sea, yo invito al que quiera, yo soy nuevita de paquete, como se dice, estoy recién conociendo lo que es esto, pero ya el ambiente que se produce aquí, yo desde que entré, que ya me saltaron las lágrimas cuando entré, de solo sentir la emoción de poder estar en este lugar. Yo creo que hay que venir así, con el corazón abierto, ¿no? Wow. ¿Y cómo tú dices a las mamás, papás, una buena educación de los niños? 7 es mucho. ¿Cómo puedes explicar? ¿Qué dices a ellos? Mira, yo creo, no hay recetas, ninguna. Uno puede tener 7 hijos y todos son diferentes, aunque hayan nacido en la misma casa, el mismo papá, la misma comida, la misma educación, son todos distintos. Yo creo que la única receta es que los niños, tú estés cerca de ellos, ¿ya? Yo creo que los papás cometemos el error de muchas veces ser cómodos, tratar de no decirle cosas que nos parecen mal a los niños para no tener problemas, ¿ya? Le hacemos el quite a los problemas. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Yo creo que el papá y la mamá tienen la obligación de decirle a los niños desde chicos lo que está bien y lo que no está bien, hacerles un rayado de cancha y saber cuáles son sus límites. Los niños necesitan límites. Yo creo que eso, nada más esto, y estar ahí y entregar cariño y acompañarlo, y como yo siempre les digo, hasta el día de hoy, como decía Luis Hernán, el mayor ya tiene 40, la menor tiene 25, hasta el día de hoy son mis guaguas, o sea, yo hasta el día de hoy los acurruco, me da lo mismo si son grandes, ¿no? Los abrazo, el que sientan que uno está ahí, que cuentan con uno, que si tienen algún problema, qué rico saber que pueden recurrir a uno, y es cíclico, Los niños de chicos son mamá y papá, en la juventud empiezan a mirar para el lado, y cuando ya están casados y son grandes, vuelven al redil de nuevo a preguntar si tienen dudas de cosas. Entonces yo creo... Sí. Así es, no sé cuál es tu experiencia,
Pero es así, los niños, y además que uno como papá también, aunque tenga 40, 35, si hace algo que no es correcto o no lo vemos correcto, se lo decimos, ¿ya? Lo hacemos ver. Y los niños confían mucho en lo que los papás les dicen, al tomar una decisión de cualquier especie, de viajar, de irse a ver a otro lado, qué sé yo, siempre es conversar con los papás. No son niños como los gringos que realmente se van de sus casas y casi no vuelven, digamos. Entonces, en el caso nuestro en Chile, los niños siempre siguen como en la familia, digamos, un buen tiempo más. Así que uno tiene oportunidad de acompañarlo y disfrutarlo hasta viejito, yo creo. Gracias por esta linda entrevista.